Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la radio. Vamos a repetir cuál es nuestra mirada sobre esta situación que estamos atravesando de aislamiento preventivo obligatorio. Nuestro enfoque, como lo habíamos dicho la semana anterior, es que estamos atravesando por una emergencia sanitaria con derivaciones económicas que requiere un conjunto de decisiones políticas. En lo sanitario y en lo económico, las consecuencias serán de una profundidad difícil de calcular y de estimar de antemano. Y sí, acá como para avanzar en el análisis que siempre proponemos en el arranque de cada sábado, podemos decir lo siguiente, que las determinaciones políticas que se adopten en el transcurso de esta emergencia son las características y el perfil de modelo de gobierno vigente, en cualquiera de los niveles, ya sea en el nacional, como en el provincial, como en el orden municipal. Las cosas que se hagan en este trayecto, todavía de una extensión en el tiempo indefinida, son las que van modelando, las que van perfilando el modo de proceder que va a tener el gobierno, digamos, el modelo de gestionar la realidad de San Antonio de Areco, de administrar la realidad de San Antonio de Areco en todas sus facetas. O sea que las medidas que se están tomando en este tiempo, en parte, anticipan lo que va a venir en el post-coronavirus. Como el contenido de las medidas políticas que se adopten en el transcurso de esta emergencia también anuncian cómo van a ser las cuestiones políticas en el post-coronavirus. ¿Sí? Porque claramente se perciben dos dimensiones muy claras. O sea, las determinaciones políticas que se tomen durante la emergencia y las que se vayan a tomar para el después. Ya la dirigencia política arequera, sobre todo el pequeño grupo de aquellos que tienen el botón de comando a disposición, no solamente están resolviendo el ahora, sino que están pensando en el día después de esta situación excepcional que estamos viviendo. Y muchas de las decisiones que están tomando ahora también van a tener consecuencias en el futuro. Una frase como para redondear. De la manera en que gestionan la emergencia, está revelando cómo piensa en el futuro y cómo piensa en el después del coronavirus. Sin dudas, después de este tiempo que estamos transitando, con muchos matices, con mucha ansiedad, con mucha preocupación, con un alto grado de miedo, con altísima incertidumbre, va a surgir un panorama que va a tener un conjunto de necesidades y de expectativas sociales diferentes a las que había antes. Vamos a tener un escenario político, económico, social y cultural bastante distinto al que teníamos en los últimos días de febrero, en los primeros días de marzo, si se quiere, en San Antonio de Areco. Y por eso, digo yo, el pequeño grupo de dirigentes políticos que tienen el timón en sus manos, están gestionando el durante, pero ya están pensando en el después. Y de la manera en que se manejen en este tiempo es la muestra clara de cuál es el modelo político vigente y que se va a extender hacia el futuro. Todo esto, que es una introducción bastante larga, yo lo voy a puntualizar en dos cosas nada más. En dos cosas. Lo que se ha visto en estos días, con mucha claridad, cómo se está configurando el nuevo bloque de poder en San Antonio de Areco.
La característica que ya se había expresado durante la campaña para oponerse a Durañona y que ya se estaba poniendo en práctica de manera rápida y decidida desde el 10 de diciembre, era que el Estado municipal se iba a achicar, que se está achicando, en cuanto a su injerencia, a su participación en la vida de todos los días, y que se va a apoyar y está compartiendo responsabilidades con un grupo de instituciones locales, no con todas, pero sí con un grupo, que son las afines, las que comparten la toma de decisiones, las que las ejecutan y las que también comparten responsabilidades con el Estado municipal. El gobierno de Francisco Rato está afrontando esta emergencia con el mismo proceder, con la misma modalidad, con la misma idea rectora, con que organizó el carnaval y con que organizó el rally. Y no estoy hablando de la parte de salud específicamente, estoy hablando de una percepción global, política. A ver, más puntualmente todavía, para que ustedes tengan un ejemplo de lo que estoy diciendo. El gobierno habilitó una colecta para comprar respiradores a la cooperadora del Hospital Municipal Emilio Cervoni. La cooperadora, en la práctica, es el brazo ejecutor de la visión de pueblo que tiene el actual gobierno municipal, la cooperadora del hospital, entendiendo las muy buenas intenciones y sin poner en tela de juicio en absoluto la honestidad y la calidad humana de esas personas que están ahí. Simplemente estamos analizando el costado político del asunto. También en medio de esa campaña intervino ARPA, una entidad que corporiza los intereses económicos que representa el gobierno de Francisco Rato. ARPA es la Asociación Regional de Productores Agropecuarios de Areco, una entidad que nació en el año 1974, es relativamente nueva, pero que ha tenido un rol protagónico en los últimos 3 lustros, 15 años, cuando el enfrentamiento entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue muy intenso. Aquí San Antonio de Areco fue, ¿se acuerdan?, uno de los cortes de rutas más persistentes y más visibles que hubo en aquel 2008. Y fue uno de los lugares, o es, en donde han salido ya a protestar visiblemente contra las medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández. Y también entró a tasar la Asociación de Artesanos Arequeros, excelentes, digamos, una cuestión cultural, la artesanía arequera, criolla o civil, realmente de enorme calidad, y han puesto a funcionar una subasta de muchas de sus piezas, también con este fin solidario. No estuvo exento estos días de chisporroteos entre la comisión de la cooperadora del hospital y ARPA. Hubo algunos cruces para ver quién capitaneaba esta cuestión solidaria. Yo conocí algunos números que son de mitad de semana, se pueden haber modificado, que rápidamente, en pocos días, la cooperadora había recaudado 3.800.000 pesos a través de una cuenta, publicitó un CBU donde se podían ahí hacer las colaboraciones, pero cuando se conoció el detalle, esos 3.800.000 pesos, que es una cifra muy grande, habían sido el resultado de 97 aportantes, o sea, a razón de 40.000 pesos cada uno. Vemos dónde está, ¿no?, el esquema de poder actual. Cooperadora del Hospital Municipal Emilio Cervoni, ARPA y de manera, si se quiere, más subsidiaria, la Asociación de Artesanos Arequeros. La idea era comprar respiradores. Manifestaban que por los precios que había en plaza hasta estos días, alcanzaba para comprar 4, sin haber entendido que desde el momento que se declaró esta emergencia sanitaria por decreto, de que empezaron los problemas con el coronavirus, que es una cuestión mundial, el gobierno nacional
en cabeza de Alberto Fernández, había centralizado la compra de respiradores automáticos, tanto en las 3 o 4 empresas que la producen en el orden nacional, como lo que se podía comprar en el exterior, lo que se podía importar. China es una gran fabricante de estos artefactos. La cuestión es muy clara: en una situación de emergencia que cada vez se va volviendo más crítica, es el Estado el que debe administrar la provisión de este material, que es escaso, de acuerdo a las necesidades que se consideran en ese momento. Y no se puede dejar liberado la iniciativa, por más buenas que sean las intenciones, de un municipio o de una provincia, porque en Mendoza se había planteado una situación bastante parecida. Pero al mismo tiempo que ocurría esto, una gran cantidad de vecinos, vamos a hablar de la franja, que son sectores vulnerables, de la que estaría un escalón un poquito más arriba, sectores populares, pero yo agregaría acá también comerciantes de rubros no esenciales que han tenido que cerrar sus puertas, cuentapropistas de todos los rubros, fundamentalmente del gremio de la construcción, changarines. O sea, no estoy hablando de gente que no trabaja. Inclusive yo acá también pondría hasta los trabajadores en blanco, y no solo aquellos que trabajan media jornada. Este grupo, que yo hasta me animaría a decir, sin tener las estadísticas en la mano, que es una porción bastante mayor a la mitad de nuestra comunidad, de nuestros vecinos, tienen enormes dificultades económicas urgentes para afrontar la cuarentena, y que están necesitando la ayuda y o la intervención del Estado de distintas maneras para afrontar este momento, y sobre todo después, en los días iniciales, posteriores a que se termine la emergencia. Digo, el abanico es grande de la necesidad de ayuda, de asistencia y de intervención del Estado, directamente con los alimentos, recibir alimentos, con el aporte de dinero. Tanto la provincia como la nación se están encargando de esto, o como la prórroga en los vencimientos, en los plazos de vencimiento para el pago de servicios o para créditos, o en exhibiciones impositivas, de acuerdo a la característica de la situación de cada uno. Y yo diría que en un estado como este, que en una situación como esta, con dificultades económicas para afrontar la cuarentena y lo que va a venir después, bueno, está más allá de la mitad de la comunidad. Y no exagero, no exagero. Yo he conversado, a pesar de que estoy haciendo la cuarentena estricta, salvo la salida de hoy y hacer alguna compra en mi barrio, pero bueno, para eso están las redes sociales y algún cruce muy, muy efímero cuando uno va a hacer las compras, que aún gente que trabaja y que trabaja muy bien por su propia cuenta, que han tenido que parar la actividad, está teniendo dificultades. Y que comercios que han sobrevivido a las dificultades económicas muy presentes, sobre todo en los últimos 2 años, por el imperio de las políticas neoliberales obstinadas del gobierno de Mauricio Macri, ahora están teniendo dificultades. Ni hay que hablar los comercios de los rubros no esenciales, librerías, por ejemplo, en una época en donde además venden mucho porque es el comienzo de las clases. Digo, cito un ejemplo. Bueno, eso engloba más de la mitad de la comunidad. ¿A dónde voy con todo esto? Que este tiempo de emergencia blanquea, hace muy visible, pone sobre el tapete la visión de sociedad que tiene el actual gobierno municipal en manos de Francisco Rato. Y deja muy claro con quiénes gobierna y para quién gobierna.
y a su vez deja patente la existencia de un Areco profundo con expectativas y necesidades muy diferentes a la del bloque de poder oficial, podríamos llamar así, que hay un bloque de poder oficial, que para ese bloque gobierna, y junto con ese bloque gobierna Francisco Rato, pero que por otro lado hay un Areco profundo que está en otra sintonía, que tiene otras necesidades, que tiene otras dificultades y que tiene otras expectativas. Esto lo está revelando de manera patente el proceder del gobierno en esta emergencia. No me voy a meter en el tema salud, obviamente. Ahí preferiría que la opinión fuera de los especialistas. Como tampoco quiero indicar ningún tipo de medidas ni políticas ni económicas a tomar, solamente estoy mirando datos de la realidad. Y además podría decir que esto no es nada nuevo. Tal vez la crisis o la emergencia, con características bastante críticas, que ha hecho un paréntesis en la vida normal de las personas, absolutamente de todas, aún de los más ricos, ha acelerado los tiempos, la dinámica del proceso de cambio profundo que la ciudadanía votó en octubre y que está llevando de manera muy decidida Francisco Rato, en lo que son las relaciones de poder y en lo que es la mirada total, completa, de la comunidad y de la forma de establecer relaciones del gobierno con las instituciones que solamente representan a un sector determinado del vecindario y con la gente en general. Ustedes van a ver que corren por caminos diferentes y traje estos ejemplos porque son ostensibles, son fáciles de percibir. Que el bloque de poder oficial tiene ciertas necesidades y ciertas expectativas y orienta todo su potencial con ese norte, pero que después hay un Areco profundo, mayoritario, que tiene otras, que como que si viviera en otro mundo, como si existieran dos Arecos diferentes en un mismo territorio. Y muy rápidamente se está reconstruyendo un estado de cosas, se está armando un esquema tal que es muy similar al que Areco vivió hasta 2011. Hemos retrocedido y estamos retrocediendo a un mapa político, económico, social y cultural en San Antonio de Areco, en principio anterior al gobierno de Durañona. Me podrán decir que el 53% de los votantes de San Antonio de Areco lo eligieron esto. Y otro día vamos a hablar que yo creo que la época que intenta recuperar todos los proyectos políticos, eligen recuperar una época del pasado. A mí me parece que inclusive es llevar las cosas en el proyecto del grupo de dirigentes que gobiernan hoy a los tiempos pre-Domínguez, inclusive. Y otra cosa que creo que hay que prestarle mucha atención, desde aquí lo venimos mirando ya desde el 10 de diciembre, hay que poner mucho el ojo, aún más en esta situación de emergencia. Emergencia es un estado de excepción. La cuarentena preventiva obligatoria, obviamente que es un estado que no se va a prolongar en el tiempo, que si bien todavía no se ha fijado su duración con exactitud, porque se está evaluando estirarla, es un estado en donde se limitan, se restringen libertades individuales y hasta colectivas, pero porque hay un bien superior, que es preservar la salud de toda la comunidad. Eso está muy claro y uno lo apoya desde aquí en la manera que puede, en la vida personal y en esto que es más público, a través de un micrófono. Pero no se deja de reconocer que es un estado de excepción,
bueno, en San Antonio de Areco específicamente, lo pasa en otras ciudades también con sus matices, se restringe la circulación, se reglamenta el horario y la modalidad de atención al público de los comercios que están comprendidos entre los servicios esenciales, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que hay que poner mucho el ojo y la atención es en la seguridad, en el accionar concreto de las fuerzas de seguridad. Durante esta emergencia, que es un periodo excepcional, y sobre todo después. Lo que yo creo, aunque quiero reconocer también, y no es una contradicción, el trabajo esforzado y elogiable que lleva adelante Ramón Ojeda. Es un hombre que se dedica mucho y que está muy presente, pero no se contradice con lo que yo quiero analizar, que es el contenido de esa gestión. Uno no está hablando que es un mal funcionario, yo diría que al contrario, es uno de los funcionarios más destacados del gobierno, y no solo en esta emergencia, sino lo que uno está analizando es el contenido de esa acción. A ver, ¿cuál es el puñado de ideas rectoras que rigen la marcha de la seguridad, las políticas de seguridad? Y no solo en esta emergencia, porque ya desde diciembre, y ahora se ha profundizado, la tendencia de que San Antonio de Areco se convierta en una suerte de estado municipal, de estado provincial, de estado policial, perdón. Dije provincial porque quiero meter a la provincia acá. O sea, desde diciembre estamos viendo una tendencia que ahora se ha profundizado, de que San Antonio de Areco viva en un estado municipal, municipio policial, marcado por una supremacía de la policía. Eso lo estábamos viendo permanentemente y ahora esa tendencia se ha ido reforzando. Creo que hay que tener mucho cuidado y mucha atención en observar el proceder de estas políticas de seguridad, y que hay que buscar un consenso social mucho más amplio sobre el rol que deben cumplir las fuerzas de seguridad en este San Antonio de Areco del siglo XXI, y que es ahí donde debe también participar en esta discusión y debe formar parte de este consenso el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo creo fervientemente en las autonomías de los municipios, que cada municipio tiene sus propias características, sus propias particularidades, sus propias potencialidades, y que dentro de ese marco le permite manejarse con autonomía, pero que está dentro de un esquema más general, que es el de la provincia de Buenos Aires, y uno más amplio todavía, que es el de la nación. Lo vemos en esta situación excepcional de la emergencia sanitaria, del aislamiento preventivo obligatorio. Digamos que es tan extraordinaria la situación que se nota el trazo más grueso, pero en situaciones normales y todos los días también es así. O sea, hay un marco de leyes desde la Constitución para abajo, leyes nacionales, provinciales, disposiciones, códigos, civil, penal, comercial, etcétera, etcétera, que rigen la vida. Y hay políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires que son las que contextualizan lo que se debe hacer en un municipio en materia de la gestión de las fuerzas de seguridad y en materia de políticas de seguridad. Y tenemos además la Jefatura Departamental de Exaltación de la Cruz, que es la autoridad regional desde la provincia de Buenos Aires, que está por encima de la Policía Comunal. Entonces me parece que es necesario buscar un consenso social más amplio sobre el rol de las fuerzas de seguridad y con participación de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que ese es el marco general en donde se tienen que adaptar las políticas locales en seguridad, y que no se convierta San Antonio de Areco en un estado municipal policial, porque se están reforzando esas características.
Es como que San Antonio de Areco está llevando adelante políticas de seguridad más parecidas a las de Ritondo, Bullrich, que a las que marcan la hora política de este momento en el país, de Sabrina Fredericks y de un Sergio Berni más oscilante, pero que tiene una mirada para lo que son los grandes conglomerados urbanos y otra mirada para lo que son los municipios como el nuestro. Esto me parece que se tiene que discutir. Dos cosas, ¿no? La mirada que tiene el gobierno de Francisco Rato sobre la constitución de la sociedad, de las relaciones económicas, de las cuestiones políticas y culturales, claramente lo explicamos recién, y también la concepción de la seguridad. Bueno, va de la mano una con la otra. Es imposible llevar adelante un proyecto político como el que tiene Francisco Rato diferenciándose de las políticas de seguridad actuales. Yo quería también hablarles en esta mañana de un antecedente que hubo de una cuarentena en el año 1930 en Villa Lía. Fue por la peste bubónica o peste ganglionar, una epidemia que se genera y se transmite a través de ratas, ratones y pulgas, que dejó 5 muertos en 1930. Fueron todos atendidos en el Hospital Cervoni. En realidad fueron 7 los afectados en principio, 2 se recuperaron y 5 fallecidos. Y el gobierno de aquel entonces dictaminó una cuarentena para Villa Lía y un cordón sanitario, llevado adelante por la policía, 20 efectivos policiales, bajo el comando del comisario Luis Gil Páez, que estaba al frente de la comisaría en 1930. Era el radical Fernando Speroni, el intendente. Primero hicieron un cordón sanitario en torno a los galpones, donde era el foco de contagio, y después el cordón sanitario aisló a Villa Lía del resto de la comunidad. Esto fue entre febrero y marzo, varios días de 1930. El municipio además requirió de la Comisión Nacional de Salud, vino el doctor Ramos Mejía, con un equipo de médicos especialistas en enfermedades bacteriológicas y con efectivos para hacer una posta sanitaria, y también apeló a la Dirección Provincial de Higiene. Se trajeron elementos, medicamentos, fluidos desinfectantes. Se organizó distribución de víveres y de medicamentos a los sectores más pobres de Villa Lía a través de la Comisión de Fomento, y se instaló en la municipalidad un vacunatorio y se hicieron desinfecciones también en la planta urbana del pueblo. Los médicos que atendían en el hospital eran de lo más granado de nuestra historia. El doctor Juan Durán, el doctor Alejandro Llamosas, que fue el primer cirujano que tuvo el pueblo, el doctor Valerio Guayart, que además era médico de policía, y el doctor José Antonio Smith, que en ese momento no solo era médico, sino que era concejal por la UCR. Y el doctor Smith, atendiendo la epidemia, se contagió de la peste bubónica. Pudo salir adelante, pudo reponerse. Y después quedó en el olvido, pero entre la comunidad de Villa Lía, el recuerdo de cómo la comunidad encaró esos días de cuarentena y esa peste bubónica quedó mucho en el recuerdo, era como un orgullo para la comunidad de Villa Lía. Se hicieron trabajos después de desinfección durante un tiempo largo, tanto en Villa Lía como en la planta urbana de Areco. O sea, si con, la situación que afrontaba la tecnología y la ciencia, en realidad primero la tecnología después, hace 90 años, y por más que hubiera sido una epidemia focalizada nomás en Villa Lía y en nuestra zona, y no en el mundo como es ahora, y si se pudo salir, y la comunidad de Areco ya registra una experiencia en ese sentido, ¿cómo no vamos a poder atravesar la de ahora? Como cierto mensaje optimista para el saldo del comentario de esta mañana.